Quienes están leyendo la Biblia o siguen el programa de la Biblia en un año que tiene nuestra iglesia y la misión, seguro que están, como yo, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la semana pasada leímos que al rey de Judá, Acaz, el nieto de Usías, le llegó la noticia de que los arameos, sus enemigos, se aliaron con el rey del norte, ¿no? El rey del norte era también enemigo del reino de Judá. Entonces, que se habían aliado en contra de ellos. Y dice la palabra en el capítulo 7 de Isaías, en el verso 2, que el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta, ¿no? En esa circunstancia ellos estaban asustados, aterrorizados por sus enemigos, dos enemigos que se habían aliado, dos naciones. Y entonces en esa circunstancia el Señor lo manda al profeta Isaías a buscar al rey Acaz y le dice exactamente dónde encontrarlo. Entonces el profeta se va y le da este mensaje. Dice: dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor, tomen en cuenta, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. Entonces imagínense el mensaje reconfortante que Dios le envió al rey Acaz, ¿no es cierto? Para él era algo muy especial porque, como ya les mencioné, ellos estaban sumamente asustados. La semana pasada yo tuve un detalle de Dios, bueno, en realidad dos detalles de Dios. El jueves llegué y le dije a mi esposo: el Señor ha tenido dos detalles preciosos conmigo. Hoy me confirmó una palabra. Nosotros estamos orando por un milagro muy especial con mi esposo. Y yo le venía diciendo a mi esposo que nosotros tenemos que orar creyendo que Dios ya hizo el milagro, ¿no? Y ese día el pastor Raúl entró y compartió en la reunión con el comité ejecutivo y él nos dio esta palabra que el Señor le había dado, que está en Apocalipsis 21:6. Después me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial de agua de la vida sin que le cueste nada. Para mí esa fue una confirmación de lo que yo estaba hablando con mi esposo. Ya está hecho, y es que en el tiempo de Dios hay cosas que ya sucedieron, pero nosotros tenemos que esperar en fe a que Él nos la muestre cuando lo considere propicio, ¿no? Entonces, eso me llevó a pensar que la preocupación no debe consumirnos. Estamos atravesando un tiempo difícil. Hay una crisis en nuestro país, hay una crisis en el mundo, hay muchos problemas, las empresas están sufriendo bastante, muchos se están quedando sin empleo, etc. Y bueno, puede llegarnos la preocupación, el afán, el estrés, ¿no? Y yo conocí una preciosa dama, una mujer que tuvo influencia muy grande en mi vida cuando era niña, desde que era niña hasta mis 14 años. Y ella, yo me criaba con ella, la esposa de mi papá. Y ella era muy buena, tenía unos bellos valores, pero ella, no sé si por la enfermedad, la edad, ya era de edad avanzada, o la cultura familiar, ella consideraba que la preocupación era parte de su vida. Y entonces cuando su hija le decía: no, mamá, no tienes de qué preocuparte, ella decía: de algo hay que preocuparse, ¿no? Y a veces estamos así. Hay personas que creen que realmente de algo hay que preocuparse. Suena un poco trágico, ¿no? Pero para muchos es cierto. Incluso hay la creencia de que no podemos ser totalmente felices. Y he escuchado a algunas personas decir: no rías tanto porque después vas a estar llorando. Entonces son maneras de pensar que se expresan en nuestras palabras, ¿no? Y que nos muestran que estamos viviendo, digamos, arrastrados o consumidos por la preocupación, por el afán. Y a propósito, ¿sabían ustedes que un 100% del 100% de las cosas que nos preocupan solo suceden un 20%? En otras palabras, estamos afanados, afligidos por
un 80% que nunca va a suceder, ¿no? Y el Señor Jesús nos lo advirtió. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Interesante, ¿no? Ansiosa inquietud. ¿No les parece que refleja lo que muchos hoy día viven? ¿Sí? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Eso está en Lucas 12. Y saben, otra versión de este mismo pasaje, la NTV, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Tremendo, ¿no? Pero su Padre sabe que ustedes, cuáles son sus necesidades. La preocupación realmente, lo vuelvo a repetir, no debe consumirnos. Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando el día final. Tengan cuidado, dice la NBI, este mismo versículo, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. ¿No será que estamos nosotros muy afanados, ansiosos, preocupados, ¿no? Bueno, pero volvamos al relato del rey Acaz que les mencioné al principio. Y es que vamos a darnos cuenta que Dios habla según la necesidad de la persona. Y en este caso también del pueblo. Dios a través del profeta le dijo, esa invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, ¿sí? Dios le estaba diciendo al rey Acaz, entonces, como dice Isaías 7:9, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Miren otra traducción, si ustedes no se mantienen firmes en su fe, no podrán permanecer firmes en nada. En otras palabras, el profeta de parte de Dios le estaba diciendo al rey y al pueblo que tenían que confiar en él. Solo confiar en él. Su parte de la relación era estar firme en la fe y Dios los salvaría. Nuestro Dios es un Dios muy detallista. Dios es tan meticuloso que le indicó a Noé cuál era el material específico que debía utilizar para construir el arca. Debía ser madera de ciprés. Le dio las medidas precisas, dónde debía estar la ventana, dónde debía estar la puerta, las divisiones del arca, etc. Y también, ¿no?, a Moisés le indicó todo lo relacionado, todos los enseres que tenía que tener el tabernáculo, cómo debía construirlo, qué dimensiones debía tener la mesa de la proposición, cómo debía ser el candelabro, incluso la ropa de los sacerdotes, cómo se tendría que confeccionar. Dios es un Dios de detalles. Miren lo que dice Éxodo 25:9. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Un Dios de detalles. ¿Y saben qué le dijo a David muchos años después? ¿O qué le dijo David a Salomón muchos años después cuando le estaba encargando la construcción del templo? David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores. Cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. Primera Crónicas 28:19. Imagínense lo detallista que es nuestro Dios, ¿no? Dios es un Dios personal y también de comunidad. Cuando Él se relaciona con una persona, pensemos en el caso de Noé, no solo se relaciona con esa persona, quiere relacionarse con toda la familia, con toda su descendencia. Veamos algunas personas cómo conocieron a Dios en la palabra. El caso de Agar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver a estas personas? Porque necesitamos ver que el Señor se presenta a cada individuo, a cada hombre, a cada mujer de una manera diferente, especial, tal y como él o ella necesita conocerlo. Entonces, ¿quién era Agar? Agar era la esclava egipcia de Sarai, ¿sí? Era una mujer que formaba parte, si ustedes quieren, de los bienes de Abraham. En ese tiempo los esclavos no tenían ningún derecho, eran una posesión más, un bien de las personas ricas, ¿no? Y esa era Agar, ¿ya?
¿Cómo aparece ella en la Biblia? Ella aparece en el momento en que Sarai, cansada de no tener hijos, decide entregarle su esclava a su esposo para tener hijos a través de esa esclava, ¿sí? Entonces Agar era alguien invisible, alguien que no era tomado en cuenta, que no tenía derechos. Era alguien que estaba ahí simplemente cuando se lo ocupaba, cuando se la necesitaba, ¿no? Y entonces, en un momento dado, ya, Agar le ordenan que esté con su amo. Ni siquiera le preguntaron, no le consultaron, sino ella tenía que dormir con su amo. ¿Por qué? Porque ella no tenía derecho alguno, ¿no? Y entonces, por eso es que cuando Agar queda embarazada, ella dice que empieza a mirar de otra manera a su ama. O sea, ella miró con desprecio a Sarai. ¿Por qué? Se sintió superior. En algo ella era mejor que su ama, ¿no es cierto? Y dice la palabra que Sarai, molesta con Agar, la empieza a fustigar, a hostigar, a maltratar. Y de esa manera Agar huye al desierto. Y este es el pasaje. En esas circunstancias, les di todo ese relato, digamos, para que comprendan. Cuando Agar está huyendo en el desierto, el ángel del Señor se le presenta. Y miren lo que le dice. Y el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. ¿Será que el ángel no sabía qué estaba haciendo ahí? El ángel sabía, simplemente quería que ella se diera cuenta de su circunstancia, de que estaba de ida a ninguna parte, no tenía un objetivo, un propósito, ¿no es cierto? Y entonces el ángel le dice: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedes contar. Génesis 16. En otras palabras, el ángel está diciendo: cambia de actitud con tu ama, sométete. Pero además le está dando una promesa. Le está diciendo que en medio de ese, mientras ella siga siendo esclava, ella iba a tener una recompensa, una descendencia preciosa, ¿no? Y fíjense que, una vez más les digo, Dios se relaciona de una manera especial con cada persona y le da el mensaje que necesita para seguir adelante. Dios también le dijo lo siguiente a Agar: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Y fíjense qué hermoso, Dios le da un nombre a su hijo. Y cada vez que Agar lo llamara, cada vez que le dijera Ismael, ella iba a recordar: Dios oye, ¿no? Y también le dice cómo va a ser su hijo, que va a ser un hombre fiero, etc. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Ahora Agar ya no era invisible, ya era vista por alguien y era vista por Dios, y para Dios ella era importante. Qué hermoso, ¿no? Y usted, mi hermano, mi hermana, ¿conoce al Señor como el Roí? El Roí es el Dios que me ve en hebreo, ¿sí? ¿Usted lo conoce? Miren, David lo conocía, por eso escribió el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. El autor de Hebreos, de igual manera, conocía a Dios, al Señor, como el Roí. ¿Qué dice Hebreos 4:13? No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Precioso, ¿no? Veamos ahora otro personaje que conoció a Dios de una manera diferente: Abraham. Abraham fue llamado por Jehová a salir de su tierra, de su casa, de su parentela, de la tierra de Ur, cuando tenía 75 años. Dios lo llamó y Abraham le creyó al Señor y le obedeció y salió.
Más adelante, en Génesis 15, cuando Dios le habla nuevamente a Abraham, Abraham le reclama, ya habían pasado varios años, le reclama porque no tenía hijos, ¿no? Y el Señor lo hace salir afuera y le hace mirar las estrellas y le dice, como esas estrellas del cielo, así de numerosa será tu descendencia. Y en Génesis 15, verso 6, dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Dios de esa manera nos muestra en su palabra la relación especial que tuvo con Abraham. En Génesis 17, una vez más, Dios toma la iniciativa y habla, se encuentra con Abraham. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, recuerden, la primera vez que le habló tenía 75, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Abraham necesitaba conocer a Dios como el Todopoderoso. Él no tenía hijos, ya era viejito, 99 años. Su esposa no podía tener hijos, pero sí tenían un Dios todopoderoso, un Dios que podía hacer cualquier cosa y puede hacer hoy día, sigue haciendo lo imposible para nosotros, porque para Él no hay nada imposible, ¿no? Ustedes conocen al Shaddai al Señor como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo he contado, creo que más de una vez, que nosotros el 6 de agosto del 2000, a eso de la 1 de la tarde, era un domingo, veníamos de dejar a unas amigas al norte, ¿no? Y ese domingo veníamos en el auto y a la 1 de la tarde, imagínense, habíamos salido de la iglesia. Mis dos hijos estaban atrás, de 6 y de 3 años. Mi hija menor tenía 1 año y estaba en mi falda. Y veníamos conversando del almuerzo, ¿no? Y en esos instantes, en ese momento, mi esposo me muestra un auto que giraba como en las películas. Venía así a toda velocidad y él frenó para esquivarlo, pero fue imposible porque fueron fracciones de segundos. De repente el auto cayó, sentimos el impacto, cayó sobre el motor de nuestro auto, ¿no? A centímetros de nosotros. Mi esposo tuvo una herida en la cabeza, 9 puntos le hicieron. Yo tuve una fractura en el pie, mi hija mayor una herida pequeña y mis otros 2 hijos le sacudían el cabello y caía el vidrio. Pero saben, nosotros, conocimos ahí al Señor, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Qué había sucedido? Un borracho se durmió pisando el acelerador. Nosotros volvíamos del norte y él iba hacia el norte. Chocó en el camellón y por eso se elevó y fue girando. Y chocó 2 vehículos, el segundo era el nuestro. Nosotros conocimos a ese Dios, Shaddai. Y seguramente que aquí también hay otras personas que pueden dar testimonio de nuestro Dios Todopoderoso. La relación de Abraham con Dios fue evolucionando, no se quedó estática. Abraham llegó a ser conocido como el amigo de Dios. ¿Por qué amigo de Dios? Porque él tenía una confianza tal con Dios que Dios decidió honrar la confianza que tenía su amigo y decidió contarle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, que iba a eliminar esas ciudades por el pecado de sus habitantes, ¿no? Y saben, así lo hizo Dios, pero antes salvó a Lot y a su familia por amor de su amigo Abraham, ¿ya? El tiempo pasó, Abraham ya tenía más de 100 años y por fin disfrutaba del hijo soñado, el hijo que había tenido junto a su esposa Sara, a quien Dios mandó que le pusieran Isaac. Y de repente Dios le habla de nuevo, ¿sí? Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Tremendo, ¿no? A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó, Dios mismo, Abraham, Abraham, ¿no?
¿Y qué le dice el Señor? No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham, ya ustedes conocen la historia, vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral y luego a ese carnero lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá, ¿no? Como Abraham no le negó nada a Dios, Dios proveyó el animal para el sacrificio. Y así el patriarca conoció a Dios como Jehová Jireh. Ustedes y yo conocemos a Dios como Jehová Jireh. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, ¿no? Juan 6:35. Y Pablo en Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que les falte. Mi hermano, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios suple nuestras necesidades físicas, emocionales, relacionales, espirituales. Todo lo que necesitamos está en Él. Él llena todos nuestros vacíos. Tenga usted certeza de eso, solo tiene que buscarlo. El pueblo de Israel también conoció a Dios de una manera diferente, como Jehová Rafa. ¿Qué pasaba? El pueblo acababa de salir de Egipto y entonces comenzó su travesía por el desierto. Pasaron 3 días y no encontraron agua, ¿sí? Y después, con mucha alegría, encuentran un manantial, pero eran aguas amargas, ¿no? Y entonces le ponen el nombre de Mara a ese lugar, porque las aguas no se podían tomar. Y comienza no solamente las aguas estaban amargas, sino su espíritu de la gente comenzó a amargarse, a frustrarse, y le reclamaron a Moisés: ¿qué hemos de beber? ¿No? Murmuraron contra él. Y Moisés hizo lo que tenía que hacer en esas circunstancias. Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo: si escuchan con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor tu sanador. Ellos recordaban claramente todos los milagros, las maravillas que sucedieron en Egipto y las enfermedades por las que sus opresores habían pasado. La palabra de Dios testifica el poder de Jehová Rafa. ¿Recuerdan ustedes? Nuestro Dios sana enfermedades físicas. El relato de Naamán, el sirio, que fue a buscar a Eliseo porque tenía lepra. Y Eliseo lo manda a bañarse 7 veces en el Jordán. Y dice que su piel se vuelve como la de un niño, ¿no? También hay enfermedades emocionales que pueden ser sanadas por nuestro Dios. El Salmo 34 habla de quebrantados del corazón. Y están las enfermedades mentales como la locura. Tenemos el relato de Nabucodonosor, que fue sanado por Dios cuando él se humilló en Daniel 4. Y están las enfermedades espirituales, ¿no? Como las iniquidades de las cuales nos habla el Salmo 103. Jesús es el médico sanador por excelencia, ¿sí? Dice la palabra en Mateo 4:23 que él recorrió toda Galilea, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, dice la palabra, quedaban sanos. Marcos 6:56. Hermoso, ¿no? Pero nuestro Señor no solo sanaba las enfermedades físicas, nuestro Señor sanaba a las personas, sanaba su espíritu porque les perdonaba sus pecados. Como ocurrió con el paralítico que fue llevado por sus amigos. ¿Recuerdan ustedes? Ellos lo trajeron a su amigo paralítico, pero no pudieron llegar donde Jesús. Y la fe de ellos hizo que se subieran al techo, hicieran un hueco y bajaran al enfermo justo delante del maestro.
Miren lo que dice la palabra en Lucas 5:20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces estos lograron la sanidad de su amigo gracias a su fe. Isaías 53 dice respecto a Jesús: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el versículo 5 dice: por su llaga fuimos nosotros sanados. Jesús, el médico sanador. ¿Conocen ustedes a Dios como Jehová Rafa? Cuando yo tenía, no recuerdo si 10 u 11 años, la señora que era la esposa de mi papá quedó en cama, no podía moverse, ¿no? Y yo la ayudaba a levantarse, a sentarse, la jalaba, digamos, ¿no? La alzaban para moverla a su silla de ruedas, porque no podía pasarse ni de la cama, o sea, no tenía fuerza. Entonces, y hubo una campaña aquí. Nosotros vivíamos en Cochabamba y mi hermana la trajo en avión a su mamá. Y ella volvió andando con bastón. Yo lo vi, así que yo creo en los milagros realmente, ¿no? Y fue hermoso porque ya ella podía caminar, ¿no? Ella podía caminar. Yo había visto meses de ella postrada en cama. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de Jehová Rafa, nuestro sanador. En una ocasión estaba yo en la oficina y me dolía mucho el estómago. Y alguien pasó por ahí, una colega, y me dijo, parece que me vio con la cara un poco fruncida y me dijo: ¿qué tiene? Tengo dolor de estómago. Y vino y oró por mí y al instante se fue el dolor. Entonces el Señor es así. El Señor es nuestro sanador y ya sabemos que puede sanar no solo nuestro cuerpo, puede sanar también nuestras emociones, nuestro espíritu. Ustedes conocen también la historia de Gedeón. Es una de las historias más conocidas, ¿no? Este era un varón de Israel que estaba escondiendo trigo de sus enemigos, los madianitas. Resulta que los madianitas se aparecían en el territorio y se llevaban toda la comida del pueblo y de los animales. En esa circunstancia, Gedeón había cosechado trigo y lo estaba escondiendo. Y el Señor se le presenta y lo envía a liberar a Israel de esos enemigos, de los madianitas. Y saben que Gedeón es uno de los que más le pide pruebas al Señor, ¿no? Le pidió una señal para saber que era Dios quien había hablado con él. Le dijo: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante de ti. Esto está en Jueces 6, verso 17, y el Señor acepta. Entonces cuando Gedeón viene, trae carne, trae pan, dice que el ángel del Señor extiende su cayado y sale fuego de la peña y consume la carne y consume el pan. Entonces Gedeón dice, dándose cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor, exclamó: ¡ay, Señor Dios! Pues he visto cara a cara al ángel del Señor. El Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. O sea, Gedeón se dio cuenta que había visto al Señor y que iba a morir, porque eso pasaba con las personas que veían al Señor. Pero el Señor le dio un mensaje, el mensaje que Gedeón necesitaba, un mensaje de paz, de tranquilidad, ¿no? Y entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Shalom, Jehová Shalom. Jehová es mi paz, ¿no? Jehová es mi paz. ¿Conocemos al Dios de paz? La vida del Hijo de Dios aquí en la tierra no es fácil, no nos engañemos. Jesús dijo en Lucas 17:1 que era imposible que no vinieran tropiezos, ¿sí? Estamos en un mundo caído y estamos con personas pecadoras e imperfectas como nosotros. Entonces van a haber problemas, vamos a tener dificultades. Sin embargo, podemos experimentar la paz de Dios a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor. Jesús dijo que Él nos puede dar esa paz que el mundo nos da. Entonces usted, mi hermano, mi hermana, puede tener la paz de Dios a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad que tiene, a pesar de sus limitaciones, quizá a pesar de que lo traicionaron, a pesar de que quizá toda su familia no está sirviendo al Señor, hay alguien que se ha alejado del Señor, a pesar
de la incomprensión de los demás, de tantas cosas, usted puede experimentar la paz de Dios. Miren esta palabra, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No? Y saben, Isaías nos enseña cómo podemos tener esa paz. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros podemos estar en paz si nuestra mente se enfoca en el Señor, se enfoca en su palabra y confía en Él. ¿Sí? Dios es un Dios de detalles. Él se da a conocer de una manera especial a cada uno de sus hijos. Y Él tiene detalles de amor para usted y para mí cada día, solo que a veces ni los notamos. Mire hacia atrás, mi hermano, mi hermana, y recuerde, piense si el Señor no tuvo algún detalle de amor con usted. Yo veo hacia atrás, conocí al Señor a los 18 años y aún cuando no lo conocía, veo que Él estuvo ahí, cuidándome, protegiéndome. Veo que Él me rodeó de personas buenas, ¿no? Como la esposa de mi padre, una madrastra diferente, digamos. Dios estuvo ahí. Hay tiempos que no fueron fáciles, tiempos difíciles, sí, es verdad, pero Dios estuvo ahí. Y yo sé que Dios ha estado con usted. Piense un momento esta semana, ¿qué pasó? ¿Qué detalles de amor tuvo Dios con usted, con su familia, con sus seres queridos? ¿Le dio salud? ¿Le dio una familia quizá con quien compartir? ¿Le dio sustento? ¿O simplemente le dio el gozo de saber que lo conocía? De saber que esta vida no se termina aquí, que hay algo más allá de la muerte. ¿Qué le ha dado el Señor a usted? ¿Qué detalle precioso le ha regalado el Señor esta semana a usted? No se pierda la bendición de pensar en lo que Dios le ha dado. Dice la palabra en Colosenses 3:15, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y saben, 1 Tesalonicenses 5:18 debería ser algo que tenemos, un letrero gigante en casa. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Al principio puse una orquídea. ¿Sabían ustedes que en el mundo hay más de 25,000 especies de orquídeas en diferentes zonas, climas? Incluso hay orquídeas aéreas, terrenos, etcétera. Más de 25,000 diferentes clases de orquídeas, ¿no? Miren, esta orquídea en algunas ocasiones ha tenido hasta 7 u 8 flores, ¿ya? Pero cada una de esas flores, una las compara y son distintas las tonalidades del rojo, del fucsia que está en el fondo amarillo. Y son distintas no solo las tonalidades, las formas que tienen esos colores. Nuestro Dios es un Dios de detalles, ¿sí? Que se relaciona con cada uno de sus hijos de una forma especial y única. ¿Cómo respondemos a su amor cada día? La palabra nos dice qué debemos hacer. Colosenses 3:17 dice así: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada uno de nosotros es un embajador del Señor. La pregunta es si lo estamos haciendo quedar bien en el lugar donde estamos, en la casa, en el trabajo, donde nos movemos, en el círculo donde nos movemos. ¿Estamos siendo agradecidos con Él? ¿Estamos dándole la gloria? 1 Corintios 10:31 dice: y todo lo que hagan, coman, incluso lo que coman, lo que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Estamos dando gloria a Dios con lo que hacemos? Esa es la pregunta
para ustedes, para mí. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta cuán bueno es nuestro Dios, un Dios lleno de detalles y lleno de amor.